Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre nació en Rosario el día 6 de diciembre de 1868. Fue el político que enfrentó la corrupción y los negociados de la década infame. Hijo de don Lisandro y de doña Virginia Paganini, cursó sus estudios en Rosario y luego se trasladó a Buenos Aires para estudiar Derecho. Se graduó y regresó a su ciudad, donde tomó contacto con los opositores de Juárez Celman. Pronto confluyeron la formación de la Unión Cívica en 1889. En 1890 se trasladó a Buenos Aires y participó, junto a Alem, en la Revolución del Parque. Tras la derrota de la misma, participó en 1891 en la conformación de la Unión Cívica Radical. Fue el candidato del nuevo partido en su provincia. Durante la Revolución de 1893, junto a un grupo de correligionarios, se apoderó de la jefatura de policía de Rosario, donde lo proclamaron como presidente del nuevo gobierno. Pero como las demás provincias, los revolucionarios fueron derrotados, los radicales tuvieron que deponer su actitud. Necesitaba tiempo para escribir y pensar y se retiró a administrar un campo que le había regalado su padre. En enero de 1896, Del Valle murió y en julio del mismo año, Alem se suicidó. El radicalismo quedó desorganizado. De la Torre propuso una alianza con los mitristas para derrocar a Roca, pero se encontraron con un nuevo opositor, Hipólito Yrigoyen. De la Torre vuelve a Rosario y fundó un nuevo diario, La República, donde expuso todas sus ideas contra Yrigoyen. Este político se sumará a la derecha del socialismo y a la izquierda de los conservadores, el cual se plasmará en 1908 en la conformación de un nuevo partido político, la Liga del Sur. Este movimiento surgió con el objetivo de defender los intereses de los departamentos sureños de la provincia de Santa Fe. Luego de sancionada la ley Sáenz Peña, De la Torre fue electo diputado nacional por la Liga del Sur. Se acercaban las elecciones nacionales de 1916 y todo parecía indicar que el triunfo sería para los radicales. De la Torre se propuso crear una alternativa política de centro-derecha. Así nació el Partido Demócrata Progresista. La Convención Nacional del PDP eligió a Lisandro de la Torre como candidato a presidente para las anheladas elecciones de 1916. Lisandro confiaba en lograr el apoyo de las fuerzas conservadoras, pero éstas desconfiaban de él por su paso por el radicalismo y su amistad con Alem. El triunfo sería para la fórmula radical encabezada por su viejo adversario, Hipólito Yrigoyen. El radicalismo llegaba al gobierno y se iniciaba una nueva etapa en la vida política argentina. En octubre de 1920 tuvieron lugar las elecciones para constituyentes con el objetivo de reformar la Constitución Provincial de Santa Fe, a lo que De la Torre denunció el atropello del gobierno radical. En las elecciones de 1922 se produjo el recambio radical. Alvear reemplazó a Yrigoyen. Llegaba al gobierno el sector más conservador del radicalismo. De la Torre fue electo nuevamente diputado nacional, donde promoverá proyectos de ley de expropiación de frigoríficos extranjeros. En 1926, desanimado, De la Torre anunció su retiro definitivo de la política. Pero en septiembre de 1930, el general Uriburu, que se preparaba para derrocar a Yrigoyen, lo convoca a unírsele, pero De la Torre lo rechaza. Regresó a Buenos Aires y junto a la dirigencia del Partido Socialista surgió la Alianza Demócrata Socialista. Esta contemplaba las aspiraciones de las clases medias y obreras en una época de crisis mundial y creciente desocupación. Convocaron a las elecciones nacionales de 1931 a la fórmula De la Torre Repetto, que enfrentará al oficialismo. Pero se retomaron las viejas prácticas del fraude electoral como en las épocas previas a la ley Sáenz Peña. Con estos métodos la alianza fue derrotada y asumió la presidencia el general Justo. De la Torre, presionado por sus amigos, aceptó ocupar una banca en el Senado de la Nación en representación del PDP, que había triunfado en Santa Fe. Como consecuencia del abandono por parte del comercio británico, Justo envió a Londres al vicepresidente para llegar a algún acuerdo. Finalmente se firmó un tratado con el ministro de Comercio británico, Runciman. De la Torre denunció el acuerdo en el Senado por escandaloso y promovió el debate.
2 años más tarde acusó por fraude y evasión impositiva al frigorífico Anglo y aportó pruebas que comprometían a 2 ministros. Las denuncias hicieron evidentes el nivel de las discusiones en el Senado fue subiendo de tono hasta que se decidió hacer callar a De la Torre, un matón del Partido Conservador. Cora atentó contra la vida del senador y mató a su amigo y compañero de bancada Enzo Bordavere. Se dio por terminado el debate. De la Torre presentó su renuncia al Senado y se retiró a su casa, de la que solo salía para brindar alguna conferencia o participar en homenajes a viejos amigos de ideas, hasta que al mediodía del 5 de enero de 1939 puso fin a su vida disparándose un balazo al corazón.